¿sí? Así que bueno, tiene una forma de poder eliminar este tipo de artefactos. Tenemos más artefactos que son los más comunes de todos, por ejemplo, artefactos por implantes metálicos. Esto depende de la calidad del material con el cual trabaje. Se le ha hecho el implante al paciente, va a ser el grado de artefacto que se puede dar. Por ejemplo, es una reconstrucción de un ligamento cruzado anterior y podemos decir, por lo que estamos viendo, de que es una imagen, digamos, que no da demasiado artefacto, ¿sí? Tenemos un pequeño artefacto ahí con bandas hiperintensas, pero hemos visto artefactos, y ya les voy a mostrar algunos, donde los tornillos por la reconstrucción del ligamento cruzado anterior no te dejan, te tira un artefacto tan grande que no te deja ver la articulación. Entonces, cuando ponen ese tipo de artefacto, lo que hace es evitar que luego a posterior se pueda realizar un control de la cirugía, ¿sí? O en el tiempo, porque justamente por el tema de la calidad del material. Esto que nos suena aparecer acá, también a veces el paciente no nos movió, no parpadeó o no movió el globo ocular, pero sí solemos ver cierto tipo de artefacto y sobre todo en las mujeres que usan el rímel, ¿sí? Esto, si bien al paciente se le debe decir que debe venir con la cara lavada, con el rostro lavada, sin maquillajes y sin rímel, a veces no logramos, o sea, sobre todo nuestras abuelas, ustedes saben que son muy pitucas, es imposible que le digamos, entonces ellos ya vienen y lamentablemente si vemos que tiene demasiado rímel en las pestañas, se lo tenemos que hacer limpiar, ¿sí? Para poder hacerlo, si no, sin duda este artefacto les va a aparecer. Pero si el rímel es normal, yo por ahí, hoy los diferentes rímel que se utilizan ya no tienen partículas de metal que nos pueden tirar este artefacto, ¿sí? Entonces ha cambiado también la composición de eso, que hace que un estudio no me tire este tipo de artefactos por tener rímel en pestañas. Estos otros, este es un contacto de antena, nos suele pasar a veces cuando son antenas muy chicas, que por ejemplo vamos a hacer hombro. Esto es un caso que nos pasó a nosotros, es del equipo nuestro, esta imagen sacada de ahí, que fuimos a realizar un estudio de hombro, un paciente con un hombro bastante musculoso, digamos, y nos pasó que la bobina MP21, que era la más grande, que era apta para ese tamaño de estructura, estaba sin funcionar, estaba rota. Entonces tuvimos que utilizar la MP16. La MP16 entraba muy ajustada, es más, estaba bastante apretada. Y lo que hace es, nosotros tenemos que haber puesto alguna tela o algún fieltro, algo entre la piel del paciente y la bobina, justamente para que no haga este tipo de artefactos. Y también para evitar que por corrientes de Foucault o corrientes Eddy el paciente pueda sufrir alguna alteración a la piel. En este caso no pasó, ¿por qué? Porque es un equipo de bajo campo y utiliza frecuencias muy bajas, ¿sí? Pero son cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, por bioseguridad, para evitar alguna modificación en la piel del paciente por corrientes Eddy y para evitar este tipo de artefactos que da la impresión como que hay una hiperintensidad, pero es la señal de la antena en contacto con la piel, ¿sí? Esto es los artefactos de prótesis dental, ¿sí? Las prótesis dentales a veces tienen toda una base de metal que hace que nos produzca esto. También esto puede estar producido por los aparatos para corregir la parte dentaria, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que lamentablemente si tiene prótesis, hacerle sacar la prótesis, eso siempre se lo preguntamos, eh, o hacerle sacar cualquier tipo de prótesis móvil
al paciente. En el caso de estos prótesis fijas que puede llegar a tener el paciente, lo que debemos hacer es evaluar con el médico que solicite el estudio para ver si es realmente necesario. Le hacemos sacar todo la prótesis fija. Y si no es necesario, bueno, esperar a que termine el tratamiento y luego hacer el estudio. Por eso ya es una decisión que toma el médico, ¿sí? No es una decisión que tomemos nosotros, pero este es el artefacto que no nos deja ver todo lo que es la base del cerebro. Y fíjense, si ustedes tuvieran que hacer un estudio por epilepsia, directamente no lo podremos hacer, porque justamente lo que nosotros tenemos que estudiar es la región del hipocampo y eso se encuentra en los lóbulos temporales. Por consiguiente, esto nos está tapando toda la base del cerebro y no podríamos ver si tenemos algún tipo de patología a ese nivel. Así que, lamentablemente, hay que hacerle sacar todo ese tipo de prótesis. Bueno, esto que vemos acá es esta banda negra, en realidad es una banda de presaturación, no es un artefacto, que son las bandas de presaturación se utilizan justamente para saturar ciertos movimientos, por ejemplo, que en columna cervical se puede utilizar para evitar saturar el movimiento de dilución, que está dado por una excitación continua de los protones de la región, ¿sí? Entonces, donde ocupa la banda, esos protones están excitados continuamente y no le dejamos que nos den señal. De esa manera nosotros saturamos, por eso se llama banda de presaturación. Pero sí tenemos acá, como por ejemplo en esta región, tenemos artefacto por flujo. Fíjense cómo se manifiesta. ¿Se acuerdan cómo nos daba el movimiento ocular? Bueno, esto se manifiesta de la misma manera, que es por el latido, por la circulación de la sangre, ¿sí? Esto generalmente lo hacemos así porque si le cambiamos la codificación de la fase, iría en sentido lateral. Otro tipo de artefacto son los clideneurismas, ¿sí? Estos son dos secuencias de pulso diferentes, uno potenciada en T2 y la otra potenciada en T1. Perdón, estaba admitiendo a alguien. Entonces, los clideneurismas también nos suelen dar este tipo de artefactos. Con este tema, también es una de las cuestiones que tenemos que tener, sobre todo con los equipos de alto campo, mucha precaución, ¿sí? Sobre todo porque hoy los clideneurismas son todos aptos para realizar resonancia magnética, pero nosotros no sabemos cuál es el tiempo que tiene ese clip. Entonces, en los equipos de bajo campo es muy posible, un 0.23, es muy posible que el clip, por más viejo que sea, no nos produzca ningún tipo de, digamos, artefacto muy minimizado, porque el clip ya fue, digamos, invadido por el tejido, pero en definitiva tenemos que tener mucho cuidado por dos razones. Primero, es decir, el equipo de alto campo lo puede mover. A los clips nuevos no, pero a los clips viejos es muy posible que no los mueva, pero que sí a través de las corrientes de Foucault pueda producir algún tipo de calentamiento del metal. Pero esos son los muy viejos, yo creo que ya no existen. Pero hace 20 años atrás, cuando yo estaba en mis comienzos de resonancia magnética, teníamos que tener muchísimo cuidado porque todavía la resonancia era bastante nueva. No hay muchos de los digamos, de los protocolos que se utilizan hoy, se estaban recién investigando cuando hoy ya se los utiliza. Con esto le quiero decir que era bastante nuevo, entonces el material con el que se hacían muchas para las prótesis, muchos no eran aptos para resonancia magnética. Cabe destacar también que hoy, por ejemplo, una de las contraindicaciones, ya lo vamos a ver, es el marcapaso, y sin embargo hoy existen marcapasos aptos para realizar resonancia magnética. Así que bueno, tenemos que tener cuidado, pero bueno, a veces la calidad del material, fíjense cómo nos produce artefactos con una hiperintensidad en la región donde está el clip,
y una hipointensidad en esta potenciación en T1, ¿sí? Este es otro tipo de artefacto que en realidad acá tenemos dos, uno que nos da por tela de zinc, que es uno que vimos anteriormente, y el otro que son estas líneas hiper intensas que se nos cruzan así en dos, donde está marcando la flecha, que son por defecto de blindaje. ¿Eso qué significa? Que nos ha ingresado alguna RF externa dentro del equipo y nos está produciendo ciertos tipos de artefactos. Eso generalmente se da cuando uno inaugura algún equipo, porque después los blindajes se van, digamos, se le va buscando donde tiene la falla y automáticamente se corrige porque no se puede trabajar con estos tipos de artefactos. Bueno, y esto es a modo de información, pero también algunos efectos eléctricos o metálicos de la sala pueden producir algún tipo de artefacto. Entonces, para probar, se hace como esto compensador de campo magnético, que vendría a ser como una jaula magnética para incluir en el equipo, ¿sí? Entonces, son bobinas. Esto, por supuesto, que esto se pone a modo de prueba para buscar las fallas, ¿sí? Estos como caños que se ven ustedes por acá por fuera, ¿bien? Tienen conectados los cables ahí atrás. Pero en realidad esto no queda así porque es antiestético. Entonces, estas son bobinas de compensación activa, el VCA, que se construye de esta forma para evaluar cuáles son los resultados. Si nosotros ponemos esta bobina de compensación y sacamos los artefactos, significa que la falla estaba ahí, ¿sí? Entonces, lo que se hace después es desarmar el equipo y poner toda esta jaula de compensación por dentro de esta carcasa que es bien estética, ¿sí? Pero primero se lo hace por fuera para probar que sea el resultado y no tener que hacer algo que después no funcione. Bueno, eso, chicos, más o menos. Por supuesto que en resonancia magnética, después que ustedes empiezan a trabajar, van a ir viendo quizás estos artefactos los más comunes, pero por ahí les puede aparecer algún otro artefacto que todo tiene un origen, ¿no? Pero la mayoría de los artefactos pueden tener orígenes dentro del paciente, como veíamos recién, como el de desplazamiento químico, por ejemplo, o lo puede tener también por fuera del paciente por cuestiones metálicas, por cuestiones de fallas eléctricas o por cuestiones de fallas de la jaula de Faraday, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta para hacer. Bueno, vamos entonces a continuar. Vamos a pasar a hablar de angioresonancia. Esto es un tema que tiene, digamos, es un poco lo que ya estuvimos viendo respecto de lo que es la lectura luego de una excitación protónica, la lectura del eco, la lectura de la precesión protónica, pero tiene un cambio que es importante como para poder entenderlo, porque lo que nosotros estamos tratando de estudiar acá es tejido en movimiento, ¿sí? Entonces ya cambia la secuencia de pulso, ya no son las secuencias de pulso que nosotros estuvimos viendo, no es, por eso decimos que cuando hacemos angioresonancia hay dos secuencias de pulso que son las más comunes, que son las que más se utilizan. Eso no significa que no tenga los nombres que puede tener, va a ir variando de acuerdo a los equipos, pero básicamente son dos secuencias de pulso que ahora las vamos a ver y que tienen la particularidad de estudiar tejido en movimiento, porque hasta ahora todo lo que nosotros vamos estudiando es tejido estático. Nosotros vamos a estudiar, siempre pongo ejemplo de la rodilla, pero de cualquier parte del cuerpo, en la rodilla vamos a estudiar los músculos están en el mismo lugar, el hueso está en el mismo lugar, los ligamentos, los tendones, las membranas, está todo en el mismo lugar. Entonces nosotros, a medida que vamos excitando el protón, me devuelve la señal en el mismo lugar porque es un tejido estático. En el caso de angioresonancia tenemos que cambiar esto, tiene que ser secuencias mucho más rápidas
y que en este caso no utilizamos ni la secuencia spin-eco ni la secuencia eco de gradiente común, ¿sí? Porque aún la eco de gradiente común, siendo muy rápida, es demasiado lenta para angioresonancia, ¿sí? Es una secuencia rápida para hacer estudios de tejidos estáticos, pero para angioresonancia no nos sirve. Entonces tiene una variante, por eso hablamos de que las secuencias que se utilizan en angioresonancia son derivadas de las secuencias de Spin-Eco. Que ayer una compañera de ustedes preguntó de qué eran las derivadas. Justamente son estas secuencias que tienen algún cambio en su composición que hace que sea apta específicamente para un estudio en particular. Y es el caso de lo que vamos a ver ahora. Pero también vamos a ver, pues no solamente podemos hacer una angioresonancia a través, digamos, la angioresonancia sí es a través de estas dos secuencias, pero también podemos ver algunos vasos sanguíneos, sobre todo los más grandes, a través de secuencias Spin-Eco, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas particularidades y luego nos vamos a meter de lleno en cómo funciona físicamente la angioresonancia para que ustedes la entiendan. Si ustedes después la trasladan directamente al momento de hacer la realización, y los parámetros que le tienen que cambiar van a ser pocos, porque en definitiva la secuencia ya viene programada. Ustedes levantan la secuencia de angio y lo único que tienen que hacer es programar, ¿sí? Se le pueden cambiar algunas cosas porque después ustedes, a medida que van trabajando en el equipo, se van dando cuenta. Pero en definitiva, esos son los conceptos, digamos, más importantes que tenemos que tener en cuenta para entender de que lo que estamos estudiando en este caso es tejido en movimiento. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la angioresonancia como un método de diagnóstico por imágenes que nos permite la visualización de los vasos y su flujo sanguíneo? Porque en definitiva vamos nosotros con una secuencia Spin-Eco, por ejemplo, hacemos un T1 o un T2 de aorta y nosotros no estamos viendo el flujo sanguíneo porque tenemos una hipointensidad de señal. Lo que nosotros estamos viendo son las paredes del vaso, ¿sí? Pero esto para vasos muy pequeños no nos sirve. En vasos muy pequeños nosotros necesitamos ver el flujo. Entonces para eso es la secuencia de angio. Y hay algunas cosas que tenemos que entender, que los efectos del flujo sanguíneo nos dan información de artefactos no deseados, que justamente son las secuencias de Spin-Eco, o también le llamamos de sangre negra, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahora, y luego la información de las angioresonancias, definitivamente que es el tema que nos lleva, que son secuencias TOF o PC. Pueden cambiar de nombre, ¿sí? De acuerdo a los equipos, pero acá lo que significa es tiempo de vuelo, el TOF, que son las siglas en inglés, o la PC, que es el contraste de fase, ¿sí? Entonces estas son dos secuencias de pulsos que nosotros generalmente utilizamos y pueden ser en 2D y en 3D, pero son para diferentes regiones que las podemos utilizar, ¿sí? Y la otra información que nos da es, dice el flujo... Profe, perdón. Sí, te escucho. ¿Qué es PC? No llegué a escuchar. Contraste de fase. Gracias. No, por favor. Porque la diferencia entre un TOF y un PC justamente está dado, ¿se acuerdan que yo hoy les comenté que cuando viéramos angio, el contraste de fase va a estar dado en que la fase del protón está tomado en diferentes posiciones y se va guardando justamente una fila o una columna tiene una variación de fase sobre la columna siguiente, o sobre los voxels, de un voxel sobre el voxel siguiente, guarda la fase del protón con una ligera variación, que eso en vez de restar suma, por eso tenemos muy buena calidad de imagen. Pero en definitiva lo que significa justamente contraste, que está contraste phase contrast, que es contraste de fase dado por el contraste, digamos, está dado por las diferentes fases que tiene el protón cuando nosotros tomamos la señal, ¿sí? Bueno, lo otro que decía era el flujo. ¿De qué depende el flujo? Dice de la entrada y salida de los espines.
Acuérdense, cuando hablamos de los spins, estamos hablando del movimiento de rotación. El spin es el movimiento de rotación que tiene un protón. Y el protón del hidrógeno, o del líquido, se viene desplazando con la sangre, ¿sí? Entonces, yo necesito en un determinado corte, acuérdense que los cortes es el lugar donde yo voy a tomar la señal, que puede ir, por ejemplo, si yo quiero estudiar la muñeca, voy a tomar desde parte del carpo hasta de la parte, por ejemplo, proximal de los huesos del carpo hasta la parte distal de cúbito y radio. Entonces, del metacarpo, perdón, hasta el cúbito y radio. Entonces ahí tomo todo lo que es carpo. Eso es un corte. Cuando hablamos de corte, eso es un corte. Entonces, la entrada y salida de los espines desplazándose, pero acá no lo tenemos fijo, ¿sí? El protón viene y va a recibir pulsos, pero en el transcurso de ese corte, que puede tener 3 centímetros, puede tener 10 centímetros, tiene que excitarse y darme la señal. ¿Se entiende? Cuando en un tejido estático, a mí no me importa el tiempo, porque yo lo tengo siempre ahí el tejido, pero acá me tiene que devolver la señal antes que se me vaya, que se me salga de ese corte, porque son protones que están en movimiento, ¿sí? Que se están desplazando. Y lo otro, bueno, el desplazamiento de fase inducido por los mismos espines, por los mismos protones, que esto también tiene que ver mucho con esa señal de fase protónica que nosotros tenemos que ir guardando en la matriz. Cuando nosotros también hablamos de, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, de flujo rápido y flujo lento, porque eso va a depender de la señal también que nos den. Y esto a veces, cuando nosotros tenemos que hacer una angioresonancia, generalmente el paciente se le pide que venga con mayor tiempo, con anterioridad, para que esté relajado, ¿sí? Y que nosotros el movimiento de la sangre, porque hay uno de las secuencias de angioresonancia que trabaja con la velocidad de la sangre, entonces, que es la PC, que justamente hablábamos recién. Entonces, esto del flujo rápido y flujo lento, no todos los pacientes tienen el mismo tipo de flujo sanguíneo. Entonces, esto puede influir en la calidad de la señal, ¿sí? Y esto que nosotros estamos viendo acá es cómo se compone una secuencia de pulso, ¿sí? De una secuencia de angio. Entonces, la secuencia de angio, fíjense, tiene un pulso de 90 y un pulso de 180, y luego, perdón, y luego la salida de gradientes bipolares, que se utilizan para esta secuencia de pulso. Los gradientes bipolares son gradientes que son positivos y negativos, entonces, que van intercalados, digamos, entre los pulsos de 90 y los pulsos de 180. Eso es una de las ventajas que tiene. Pero volviendo al tema del flujo rápido y flujo lento, fíjense acá en esta pequeña imagencita, este esquema que tenemos acá, nos está tirando primero esto que ustedes ven como tubitos, serían los cortes, ¿sí? Entonces, dice, tiramos un pulso de 90, ¿sí? Y magnetizamos los cortes que entraron en ese, los protones que entraron en ese corte. Luego tiramos un pulso de 180, ¿sí? Que todavía agarramos una parte de los protones de ese corte. Y luego la señal que se está dando fuera prácticamente del corte. Entonces ya no la tomo la señal. La señal ya la tengo que tomar antes, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. Esto que está explicando acá me toma, fíjense, la mitad de la señal. En el esquemita de abajo me dice que tiramos un pulso que me agarró todo, el pulso de 90 me agarró todos los espines, pero el pulso de 180 ya no me agarró ninguno. Entonces yo ya no tengo señal. Acá tengo un poquito de señal y acá no tengo señal. Y esto lo vamos a explicar ahora en la imagencita que sigue. Estos son las diferentes señales. Fíjense, señal fuerte, señal débil, depende a los pulsos que estamos agarrando acá. Pero estos son dentro de lo que es la secuencia Spineco, no lo que corresponde a las secuencias derivadas de las ecogradientes, que son las secuencias TOF o PC, que se utilizan justamente para hacer angioresonancia. Pero con esto de las Spineco, con esto del tema del flujo rápido y flujo lento, lo que queremos explicar es esto,
¿sí? Que a veces ustedes cuando hacen una resonancia magnética torácica o abdominal, buscando patologías que posiblemente no sean ni siquiera patologías vasculares, sino que están buscando cualquier otro tipo de patología, por ejemplo, cortan un abdomen, y por ahí, como ustedes en una secuencia espineco, la sangre es vacío de señal, porque justamente los tiempos de repetición de la secuencia de espineco son demasiado largos como para tomar la señal de un tejido que se nos está moviendo y que lleva a una determinada velocidad, ¿sí? Entonces, esto es lo normal que ustedes tienen que ver en una secuencia, el vacío de señal, la hipointensidad de señal del tejido sanguíneo, ¿sí? Esto estamos viendo acá una imagencita donde tenemos vaso, tenemos hígado, es un cortecito, digamos, hepático, pero tenemos la columna y tenemos la aorta. Y la aorta está con vacío de señal, es hipointensa. ¿Esto es normal? Sí, esto es lo normal en una secuencia de pulso. ¿Pero qué puede pasar? Puede pasar que por ahí una imagen, supónganse ustedes tiraron 20 gradientes de corte, que serían 20 fotos del abdomen, pero dentro de esas 20 fotos les salen eh, todas las fotos con hipointensidad de señal, que es lo normal, pero les aparece una que es como que está levemente pintada la aorta y en otra con hiperintensidad total, como que tomó la señal completa, ¿sí? Entonces, sin señal, señal débil y con señal. ¿Esto qué significa? Que cuando los protones entran en un corte, que es lo que mostraba recién acá en esto, los protones entran en un corte, reciben el pulso de 90 grados, ¿sí? Reciben el pulso de 180 grados, pero parte de los protones reciben. Supónganse, entran 10 protones, como para que se entienda mejor. Reciben los 10 protones. Cuando entran, yo tiro el pulso de 90. Los agarró los 10 protones, se excitaron con un pulso de 90. Pero para que me dé señal, los 10 protones tienen que ser excitados, refasados, perdón, con el pulso de 180. ¿Sí? Entonces, como los protones se van moviendo, 5 de esos protones salieron del corte y los otros 5 tomaron el pulso de 180. Antes de que salga el pulso de 90 y que estos protones se me vayan, me dan la señal. Y esa es la señal débil que me tira el tejido. ¿Sí? Ahora bien, si los protones tomaron el pulso de 90, pero cuando yo tire el de 180, porque tiene un flujo más rápido el paciente, no me agarró ninguno de esos 10 protones, no tengo el señal. Y eso es lo que debe suceder, que es la primera imagen. ¿Sí? Ahora bien, si yo, que acá no está en el esquema, tiro un pulso 90, agarro todos los protones, porque es un flujo muy lento, tiro el pulso de 180, me agarra los 10 protones, después voy a tener una señal que es justamente alta y que no es patológico, sino que es normal. ¿Por qué? Porque todos los protones del corte tomaron el pulso de 90 y el pulso de 180. ¿Sí? Entonces, a veces, como para, eh, digamos, poder eh, aclarar un poquito de esto, podemos decir que cuando los protones reciben el pulso de 90 y no reciben el de 180, no hay señal. Los protones que pasaron, que reciben el 90, atrás vienen los protones nuevos. Se me fueron los de 90, pero esos protones nuevos que no recibieron el pulso de 90 reciben el de 180. Tampoco tengo señal, ¿sí? Porque también se me van a ir y no me van a recibir el pulso de 90. Si reciben el pulso de 90, estamos haciendo una secuencia de inversión-recuperación, que empezamos con un pulso de 180 y después uno de 90. Pero bueno, como se están movilizando, no agarran. Puede pasar que reciban el pulso de 90, la mitad de ese flujo recibe el pulso de 180, dando una señal débil, como la que estamos viendo acá, o puede pasar que si un flujo muy lento, reciben el pulso de 90, reciben el pulso de 180, entonces nos dan alta señal, como puede pasar acá. Esto es muy normal que ustedes en un estudio torácico o en un estudio abdominal lo puedan visualizar, ¿sí? Y es normal, no es que es decir, che, ¿por qué se ve la aorta así? Tiene un trombo esta aorta, porque fíjense, en esta se tiene que ver así, acá se ve, no. Tengan en cuenta eso, tengan en cuenta eso, que estamos en una secuencia espineco y que los tiempos de repetición son
largos para los tejidos estáticos o normales, pero el tiempo de repetición para un tejido en movimiento es muy, pero muy largo. Entonces tenemos que usar tiempo de repetición mucho más corto como para poder trabajar, digamos, con tejido en movimiento. Y justamente para eso se investigó y se crearon estas secuencias de pulso que son derivadas del espineco, en donde podemos tomar lectura de todo ese tejido en movimiento. Ahora bien, esto es pregunta de examen, puede ser, en donde estudiamos el flujo sanguíneo, que son los diferentes tipos de flujos que nosotros podemos encontrar en cualquier persona, ¿sí? Hablamos, la mayoría de las personas tenemos flujos laminares, ¿sí? La mayoría de las personas tenemos lo que son los flujos laminares y los flujos turbulentos, cualquiera de estos dos es común. Pero también tenemos un flujo constante donde la velocidad de la sangre es igual en todo el vaso, ¿sí? En el recorrido del vaso la velocidad fluye a la misma velocidad en el vaso. El flujo laminar es cuando la velocidad de la sangre en el interior es más rápido que la periferia, que es lo normal que podemos tener los seres humanos, ¿sí? Entonces, en la periferia la velocidad es mayor, perdón, en el centro la velocidad es mayor que en la periferia, por eso tiene flechita un poco más grande en el centro que en la periferia. El flujo turbulento es cuando hace digamos, la velocidad de la sangre es un poco más elevada y hace que vaya un poco con turbulencia desplazándose, pero eso no significa que haya ningún trombo ni nada, ningún trombo ni nada. Simplemente debido a la velocidad tiene una turbulencia que hace que los protones tengan velocidades aleatorias tanto en el centro como en la periferia. Y habla del remolino, que es así, cuando nosotros tenemos este tipo de flujo, significa que normalmente tenemos un tipo de obstrucción, ¿sí? En donde cuando antes de llegar a un tal obstrucción o donde hay un trombo, la sangre viene con flujo laminar o turbulento y se hace remolino a la salida para luego estabilizarse nuevamente. Esto es como cuando agarran una manguera de agua y le aprietan, tapan un poquito la manguera. Bueno, la manguera viene con determinada velocidad, pero a partir de ahí sale con una fuerza terrible. Hace, si nosotros pudiéramos producir dentro de una máquina transparente y mirarla, nos daríamos cuenta, obviamente, la lesión por un trombo, se hace la turbulencia y luego en la distancia se vuelve a estabilizar a lo que venía, que puede ser laminar o turbulento, ¿sí? Entonces esto, bueno, a ver, una pregunta de examen, ¿sí? Luego tenemos la velocidad. Esto, bueno, podría decir, esto es aproximado, porque va variando en cada paciente, pero la velocidad de la sangre son, digamos, datos hemodinámicos. Pero la velocidad de la sangre aproximadamente en la orden de 150 centímetros por segundo, y se cae casi a cero en la diástole, o sea, eso hace en la región de pie, que en la región más alejada del corazón y cuando está la diástole cardíaca. Entonces ahí baja la chichito, le aumenta la tensión. 70 centímetros por segundo en cada latido y 40 baja a nivel de las arterias ventrales. ¿Sí? En definitiva, lo que queremos decir es que la diferencia nosotros tenemos la resonancia magnética por la diferencia que se genera entre los protones estáticos, que son los tensiones y los protones inmovilizados. ¿Sí? Esto es más o menos esa diferencia que se da, puede ser una secuencia de Pineco, puede ser una secuencia derivada de la ecotendencia, que es una secuencia para angioresonancia. Entonces, esa diferencia hace que nosotros podamos visualizar el tejido en movimiento o podamos visualizar el tejido estacionario cuando hacemos una resonancia para ver aorta, por ejemplo, que también lo hacemos normalmente, tenemos una unidad de aorta
aorta, no solamente hacemos un estudio de angioresonancia, sino que también hacemos un estudio de la aorta con consecuencias in eco, porque en este caso nos muestra lo que es la pared del vaso. El otro me muestra lo que es el flujo. Entonces, en este caso vemos la pared del vaso. Y si la aorta se pone sintiendo un trombo, el trombo es tejido estático. Por lo tanto, me va a dar una señal con una secuencia en el eco, pero me va a dar con una secuencia derivada del eco como ese botón. ¿Sí? ¿Cómo venimos, chicos, acá? Bien, profe. Bien, continuamos entonces. Dentro de las técnicas de estudio, podríamos decir en contraste y con contraste. Dentro de las contrastes, bueno, la iniciación de los niños que debe de contraste para realizar una determinada imagen. ¿Sí? Los equipos nuevos respecto de los niños, lo que puedo decir es que si nosotros vamos a hacer un ejercicio cerebral con los equipos 1.5 para arriba, a veces no hace falta la iniciación de cargadores. ¿Por qué? Porque son equipos muy potentes y podemos ver hasta las arterias más periféricas cerebrales. ¿Sí? Ya para otros estudios, por ejemplo, si queremos hacer una región torácica, sí tenemos que también de contraste o una región abdominal, o para las angios periféricas también tenemos que utilizar. Pero las angios cerebrales a veces con los altos del campo no es necesario una inyección de los niños. Redundante. Pero generalmente la mayoría de los profesionales de neuro lo primero que piden son las magnéticas cerebral, angioresonancia cerebral con gasolina. ¿Sí? Entonces lo hace con inyección de gasolina. Pero a veces no hace falta. La técnica es importante que tener técnica cerebral, es una secuencia en eco, relación que es derivada, que veníamos hablando recién, que con esto son secuencias electorales que nosotros vemos como ver el tejido estático, porque el luego del vaso me va a dar un vacío de señal. Yo no voy a ver el desplazamiento de la sangre. Para eso, yo sí tengo que hacer técnica de sangre negra, de sangre blanca, porque el protón y la S también se puede hacer en 2D y en 3D. Por ejemplo, si yo voy a hacer una, así hablamos del ventaje de tal carga de la D, porque por ejemplo la D es más abarcativa, puede ver estructuras más grandes, cambio una secuencia de S para estructuras chicas. Entonces normalmente si hago una cerebral voy a usar una top 3D, y si tengo que hacer una que se hace normalmente una angio de cuello, por ejemplo, no me voy a ir al periférico, pero creo que generalmente hacemos con 2D. ¿Sí? Pero en definitiva son las formas que nosotros vamos a ver en sangre negra y sangre blanca. Cuando hablamos de sangre negra, estamos hablando de la secuencia in eco, donde yo lo que voy a visualizar es tejido estático. En cambio, esa sangre blanca lo que voy a visualizar es tejido en movimiento. ¿Sí? Se me elimina el tejido estático porque los tiempos de excitación son tan cortos para agarrar digamos, la señal del protón en movimiento, que el protón del tejido estático no alcanza a emitir señal, porque le estoy tirando un pulso de 90 y si se quiere esperar los 400 milisegundos, que no está técnica, no hay forma de que va a tirar señal, digamos, ese protón, porque eso necesita un determinado tiempo de repetición. Recuerden que no hubo 400 600 milisegundos. En cambio, en esta secuencia todos son muy bajos, son bajos, pero 50 milisegundos. Entonces no tiene tiempo y por eso tenemos este tipo de técnica de paridad de tejido estático y paridad de tejido en movimiento. Vamos a ver lo que son la técnica que es la definitiva, ya la vimos los diferentes tipos de flujo, que acá también se dan los diferentes tipos de flujo,
pero en este caso ya vimos cuáles son los efectos, ¿sí? Que puede causar la sangre, la técnica sangre negra tiene eco en la decoloración de la voz en ciertas imágenes, ¿sí? Entonces, la sangre de técnica blanca, que es primera, es la TOF, ¿sí? Time of Flight, tiempo de vuelo, que es el tiempo, y esto puede haber utilizado, ¿sí? Porque yo le voy a preguntar, ¿qué significa TOF? Más allá de si significa tiempo de vuelo, es la TOF, es la particularidad que nos trabaja la secuencia TOF. Y después hay definiciones hechas la PC, ¿sí? Porque son diferentes. Y ahora vamos a ver ella de vuelo, vamos a resumir el último. Pero la TOF es tiempo de vuelo y el tiempo que necesita la sangre para atravesar el corte, los pines llegan al corte o que permanecen en el corte, ¿sí? O sea que es la cantidad de sangre que lleva al corte o permanece en el corte. Entonces, esa es la del tiempo de vuelo. Ahí yo voy a tomar señal. Pero ese es el tiempo que la sangre permanece en ese corte, ¿sí? Y se dice que podemos calcularlo como venía siendo. Y acá hay algunas observaciones. Dice el debido al volumen de planos, acuérdense, cada gradiente, cada rayita paralela, estudios en mayor, tenemos menor resolución y visualiza el flujo de los 3D, adquiere todo el volumen, es menor, por eso es lo que acabamos de decir, mayor resolución y visualiza el flujo de también podemos visualizar el flujo venoso, ¿sí? Luego hablamos acá de los grupos móviles, que un poco también creo que habíamos visto. Benéfico o hipercirculación de sangre negra, no es válida de los móviles, pero en la sangre negra se recibe un 90, que es lo que lo vimos hoy, y un 180 se añade, se 90 son dos se añade, se 90 se añade, no, bueno, lo explicamos hoy. Lo que significa mayor número de protones y pines en el corte, vamos a tener señales que sean excitados por los pulsos. Y va a depender esto de desplazamiento, digamos, de mayor cantidad de pines, de la velocidad de la sangre. Si la sangre tiene flujo rápido, que veíamos hoy, tenemos que un tiempo tomar señal. El peso de corte plano, el peso de corte es, si usamos un peso de corte muy grande, digamos, o si usamos un peso de corte muy pequeño, el peso de corte pequeño, y la sangre se va a ir mucho más rápido del corte. A veces mayor peso de corte, mayor señal, que no tenemos más tiempo para tomar la señal de ese corte. Luego también por tiempo de eco y corrección. Si tenemos tiempo de corrección que hoy son muy largos, no le dan tiempo a que cuando excitamos el protón le puede volver a engañar. Lo mismo pasó con el eco con un muy corto, que es alrededor de esto, calculo el tiempo a que en ese lapso me puede volver a engañar. Entonces, esto de la sangre negra es que no se consigue que el tiempo de vuelo debe ser menor tiempo de vuelo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le digo que el protones, esto me tiene que volver a enseñar, tiene que ser menor, porque si es mayor que el tiempo de eco, la señal del protón de la afuera no alcanzó a tomarla para guardarla en esa matriz. Ahora bien, los núcleos de una secuencia de gradientes, los líquidos elásticos reciben el flujo de RF con un ICR molar de 1, o sea, si recibimos un líquido estático de 1, tiene una proporción de 1,5 milisegundos para arriba. Si yo bajo los 1,5 milisegundos, ese es el tiempo de recibimiento le va a dar igual o al otro, entonces es estática para emitir esa señal. Entonces en esa altura, que eso es lo que hace la asistencia de gradiente. Derivada esta entonces se recibe un pulso, pero el focalizador, los protones sensibles al pulso 90.
pero el uso fue focalizado en los casos de las secuencias en el curso 180 en gradiente bipolar. ¿Sí? El gradiente bipolar es gradiente como los gradientes actuales que utilizábamos selectivo, porque una secuencia de gradiente estaba bajo el curso 90 y luego un gradiente selectivo, ¿sí? Que es un gradiente normal. Podría ser 39. Bueno, en este caso, es la gradiente realizado por el gradiente bipolar, que tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa, que es lo que hace que el tejido estático, como recibe primero que el tiempo de rotación son mucho más cortos, o sea, no le da por la polarización, y en segundo lugar, los gradientes bipolares hacen que al focalizarse el potencial en el sí elimina la señal también, ¿sí? Y eso bueno, se va a aplicar por conjunto. En cambio, los protones en movimiento van a agarrar en la fase evidente lo que hace la sumatoria de esa fase no puede anular, sí. De que depender estos números del tejido movimiento, digamos, para una secuencia de gradiente. Primero, que el corte sea perpendicular al vaso. O sea, yo, por supuesto que cuando pasa un niño, nosotros tratamos la más paciente, el 90% de los niños y el 8% son perpendiculares a la cama magnética. Y eso es la perpendicularidad del corte. ¿Sí? Podemos agarrar vasos que lo agarramos donde mucho se puede enseñar, pero los cortes que se quieren mayor señal tienen que ser perpendiculares al vaso. Los tiempos de repetición para poder enseñar tienen que ser cortos, ¿sí? Porque si tenemos que enseñar algo, sería para el tejido estático con el tejido de movimiento. La velocidad de la sangre también tiene flujo rápido, flujo lento. El espesor de corte, a mayor espesor, mayor señal, que tenemos más ínfimo para la señal, en consonancia, por supuesto, con el tiempo de reacción del tiempo de eco. Y por acá también dice el tiempo de eco corto, ¿sí? Y los flip que esto son los ángulos de esa gradiente por la que nosotros utilizamos. Cuando trabajamos en conciencia de que generalmente trabajamos con 45 grados, va a ir variando de acuerdo al equipamiento. Y si vamos a trabajar normalmente, se trabaja en 15 y 35 grados. ¿Sí? Entonces, como acá, algunos factores que van a influir y entender la calidad de la señal de ese movimiento, sea bueno o no. Y ahora pasamos al control de fase, el control de la secuencia top y el control de fase con las fases. Se produce por una relación entre la velocidad de la señal y la intensidad de la señal. ¿Qué significa esto? Y aquí hablando de la diferencia que la pregunta en ese examen. El top de ciencia era la cantidad de sangre con la que entra en el corte y permanece en el corte para que nosotros podamos verlo. Pero acá, la intensidad de la señal, ¿sí? En el control de fase, va dada por la velocidad de la sangre. Acá no nos interesa cuánto tiempo la sangre, sino que a mayor velocidad que la sangre transcurra por el corte, mayor va a ser la intensidad de la señal. ¿Sí? Entonces, los factores que vienen dice, se detecta la velocidad del flujo. Si no hay velocidad, no hay señal. Que no haya velocidad no significa hay algo que no va a suceder. ¿Sí? Entonces, la velocidad del flujo dice que la velocidad es determinada por el operador. Nosotros podemos determinar la velocidad de la sangre. Si nosotros lo podemos determinar es los tiempos de rotación y tiempo de eco acorde a la medición de la velocidad de la sangre. Fíjense que cuando nosotros hacemos un contraste, hay una técnica que generalmente bueno, ahora el equipo nuevo ha variado un poco eso, pero hay una técnica que se llama voltees, ¿sí? Donde nosotros tenemos que saber cuando hacemos una inyección para tener una inyección efectiva, que se hace también con bomba de inyección.
sectora, pero para tener una inyección efectiva, nosotros tenemos que saber cuánto tiempo el contraste de inyectado llegue, por ejemplo, a la renal, que hicimos un estudio de arteriografía renal, o angiografía renal. Entonces, se le hacen volúmenes donde se intenta cuadrando, se van tomando secuencialmente, digamos, imágenes para ver en qué momento y cuánto tiempo se filtró aumentaron con contraste de intensidad las arterias renales. Entonces ahí se toma un tiempo y saben cuánto tiempo antes o después tiene que inyectar de contraste. La dirección de flujo debe ser particular, eso es igual para cualquier estudio, gradientes polares. En el caso de autófonos, se usa un gradiente polar que era positivo o negativo. Acá en el contrafase se vuelve a refasar con otro, se le agrega otro gradiente polar más. Entonces el gradiente polar es positivo o negativo, como se puede un pero luego se repite ese gradiente polar en negativo y positivo, a la inversa. Entonces, todos aquellos protones que cuando se refieren el gradiente tenían una fase igual se van a anular, pero la mayoría está en movimiento. Cuando salga de alrededor de otro, tuvieron estos protones una pequeña variación de la fase. Supónganse a una fase, cuando tiraron el gradiente, ya no puede anular el sí. Por eso acá es lo que hablábamos ayer, que se sacan una fase, reconstruyendo la base, se guarda toda la fase igual en la columna, se va guardando en cada uno de los píxeles. Entonces va a tener una diferente, cada boxe va a tener una fase diferente respecto del boxe del vecino. Entonces se va a una sumatoria de fases y ello es lo que nos da la gran intensidad de señal. La diferenciación, ahí por eso se hace la reducción de se calcula la fase y luego la diferenciación en las diferentes fases de los tejidos estáticos como los tejidos directamente los elimina, porque cuando yo tiro los gradientes que están orientados, están directamente, a mí me parece que esos gradientes polares van a ser tejido móvil, pero definitivamente también toma tejido estático. Entonces, cuando refasas el protón del tejido estático, generalmente lo anula porque no alcanza a cambiar la fase, están siempre en el lugar. Entonces, ahí es donde se elimina la señal del tejido estático, que sería la pared de ahora, por ejemplo. Otro tejido que está dentro del fofo, en la región, por ejemplo, podemos agarrar también que esos son los cuerpos. Se calcula el angio, se hace una reducción mínima de niveles de eliminación de tejidos circundantes. Bueno, acá vuelvo a repetir un poquito de las diferentes, ¿cómo se llama? De los de la sangre. Y es que cuando acá son las diferentes, como gradientes polares. Fíjense que comenzamos a con un gradiente polar, empieza hacia arriba, positivo, cuando ahí mismo los cartesianos decían que el 90 empezaba en 0, que era positivo, llegaba a 90, sería 100, pero si pasaba de 90 para arriba, para abajo, 180, ya era negativo. Tenía una manifestación longitudinal 0, positiva, y en 180 manifestación longitudinal negativa. Entonces, en base a eso que se utilizan esos gradientes polares, uno positivo y uno negativo. Y acá está dando la referencia del PIN, digamos, del protón, la fase, por decirlo así, que da la misma con la activación de un gradiente en lo que es el PIN estacionario y el PIN movimiento. Y luego se da otro que definitivamente lo mismo cuando cambia de fase cuando actúa el gradiente polar negativo, que al actuar el gradiente polar negativo lo que hace es comienza negativamente como si fuese un 180, pero no lo es, y luego hace el bipolar positivo.
¿sí? Eso es más o menos como la pareja bipolares. Acuérdense que un solo gradiente bipolar y dos gradientes bipolares para la PCC. ¿Sí? En uno es positivo negativo y en el otro es positivo negativo positivo. Se repite. Entonces, en uno, en dos utilizamos este gradiente y en el que es positivo negativo, que es un gradiente positivo, pero en la PC vamos a utilizar primero el positivo y luego el negativo. Comienza al revés. Que ahí no se suele pasar. Y vemos acá, bueno, son dos imágenes científicas porque ven una con sangre negra, donde vemos el cachao de la aorta y vemos una imagen circular que vendría a ser una aneurisma de aorta y otra sangre blanca donde estamos viendo, digamos, aorta abdominal, donde vemos también esa imagen sensata circular, y bueno, ahora también vemos algunas imágenes intensas que no son clasificaciones, que no son significativas. Las clasificaciones se ven hipointensas, no es como en una tomografía que las clasificaciones se ven con intensidad. Entonces si hay mucha clasificación sobre el revés. No sé si les queda alguna duda acá, más o menos, lo que se quiere determinar con esto, cuáles son las secuencias, cuál es la forma física si trabajamos secuencias y por qué tenemos señal y diferentes tipos de señales. Eso es lo más importante que uno quiere dejar sentado que se entienda cuando hace un año de secuencias. Ahora bien, de todo esto que estoy viendo, cuando ustedes tengan que realizar esa sensación en un equipo, se van a rodear de esto, les puedo asegurar que no, pero siempre tenerlo con conocimiento, ¿sí? Porque a veces tienen que cambiar algunos parámetros y entender la parte física, hace que ustedes sepan qué parámetros están cambiando, por qué lo están cambiando, para arriba o para abajo, ¿sí? Lo que sí les voy a mostrar ahora va a ser un videíto para que tengan lo que hacen resonancia magnética. Le va a aparecer ahí un montón, pero para los que no, por ahí sirve para poder visualizar una resonancia magnética dinámica, porque si ustedes quieren darle dinamismo, si ustedes quieren dar dinamismo a una imagen por resonancia magnética, por ejemplo, un estudio cardíaco, generalmente se hacen con reconstrucciones que se hacen con la secuencia PCC. ¿Sí? Bueno, voy a mostrar ahora. No sé si ahí alcanzan a ver la imagen. Sí, se ve bien. Ahí vemos en un corte como sagital de esto tiene a veces la superposición, el alias, digamos, la superposición de imágenes. Sí, pero podemos ver perfectamente en un corte para ver cuatro cámaras, generalmente donde vemos como las válvulas, las regiones auriculares y ventriculares, la auricular, cómo se va viendo y fíjense cómo van pintando la aorta cuando hace la sístole y cómo también las arterias pulmonares se pintan en cada sector. Bueno, son planos de corte que vamos a ver cuáles son algunos planos para hacer cardio, ¿sí? Pero esto, bueno, un corte más acá, como lo logramos ver parte del tejido que está cortado acá, ¿no? Es un poco difícil a veces por la organización de los gradientes, ¿no? Que se da con ese tipo de estudio. Bueno, esto es más o menos para mostrarle un poquito cómo es un estudio cardíaco funciona, ¿sí? Con movimiento. Bueno, cuando venimos acá. Bien. Bien, bueno, para
Perfecto. Vamos a ver un temita más. Ya una pregunta a vos. ¿Ustedes hacen angio cardíaca ahí en su centro? ¿Hagan ustedes? ¿Cómo andamos? Hasta el poco tiempo estábamos haciendo ahora en el mundo, no, pero el equipo lo que tiene en particular es que no está comprado el software de cardio, sino que con lo que tenemos vamos a poner en general la máquina como el Qflow, flujo igual con nosotros todavía va a ir la notada, así que sí, por ahí y me imagino que el software de cardio debe ser carísimo como para poder incorporar acá. En general, el software vale $50,000, como el centro donde estamos, por ejemplo, mañana la terapia por eléctrico, van a dar euros, están más abocados a eso es software. Es lo que hace la mayoría de los centros, ¿no? Osteoarticular y neuro. Pero globalmente si podemos conseguir y se bastante por ahí el software por cardio en general la calendaria por ahí la secuencia de streaming es justamente para ponderar el cardio el tiempo del contraste o algo por ahí podemos calcular también con un cálculo matemático y ponderarlo pero no exactamente. ¿Ustedes tienen bomba de inyección también en el centro? ¿O no? Lo hacías manual. Bien. Bueno, gracias, Agustín. Bueno, ustedes verán que yo también me voy nutriendo un poco de ustedes, de quienes hacen resonancia, ahora lo agarró Agustín, también para que dé algunas consideraciones y eso también les puede ayudar a ustedes. Vamos a ver entonces el tema de bioseguridad. Ahora son algunas consideraciones que deben tener en cuenta, que ya tienen relación con algún tema que estuvimos viendo, pero es importante tener en cuenta que, digamos, no es un tema menor el tema de la bioseguridad, porque en muchos casos puede, de hecho ya les voy a dar algunos ejemplos para que ustedes busquen en internet, pero son ejemplos que corren, digamos, serio riesgo a la vida del paciente. Entonces, son algunas cosas que a nosotros nos pasan también, me ha pasado, no en particular a mí, pero sí pasó en el servicio de trabajo. Trabajaba, así que es importante estar muy atentos. Ahora les voy a compartir un PowerPoint que es más o menos. Bueno, no sé si ahí lo están visualizando ya. Yo les voy a ir vamos a ir charlando y contando un poquitito, ¿no? Pero esta primera imagen que estábamos viendo acá, vamos a empezar comentando primero que el paciente cuando llega, lo primero que hace es anunciarse por secretaria, en donde la secretaria, aparte de todo el trámite administrativo de obra social que debe realizar, le hace llenar y le hace firmar una planilla que es un consentimiento informado, ¿sí? Donde el paciente tiene que responder una serie de preguntas que hacen a la bioseguridad y a la anamnesis posterior que nosotros tenemos que hacer ese paciente. ¿Se entiende? Entonces, puede pasar, esto yo lo cuento por experiencia, pero puede pasar que llegue a la secretaria le entrega la ficha para que el paciente la responda y la firme, que es a modo de declaración jurada. Pero claro, hay muchas cuestiones que vienen en ese consentimiento informado que muchos de los pacientes no saben de qué se trata. Entonces le preguntan a la secretaria. Y esto lleva a que a veces el
servicio está con mucha gente y la secretaria no le da la atención que el paciente se merece para ir respondiendo. ¿Sí? Entonces, a veces los pacientes no responden conscientemente porque no saben ciertas preguntas que se hacen conscientemente informado, o puede pasar también, como pasaba en el servicio de maestro, que la secretaria, para agilizar las cosas, le llena la planilla a ellas. Entonces pregunta algunas cosas que son las más importantes de rigor, pero se puede pasar por encima mucho mejor. ¿Cuáles son los más comunes de rigor? ¿Tiene marcapaso? ¿Sí? No tiene marcapaso. Bien. ¿Tiene algún tipo de cirugía con implante metálico? Y uno piensa, sí, el ligamento cruzado anterior, o de cirugía, sí. Pero hacen 3 o 4 preguntas que para la secretaria son importantes, pero que para nosotros, posiblemente el paciente, y ya en algunos casos, lo pasa por encima. ¿Sí? Entonces, la anilla esa de declaración jurada que firma el paciente o el familiar del paciente, usted la tiene que revisar de arriba a abajo cuando recetan desde el paciente. Así como usted receta al paciente y hace una anamnesis para saber por qué está viniendo el servicio, qué es lo que le duele, qué dolor siente, cómo lo siente, qué le pasó, cómo fue. Una anamnesis para saber un poco la historia clínica del paciente desde que llega acá, porque después es muy posible que el médico esa información se la pida a ustedes. Ustedes pueden tener otra opción. Nosotros, por ejemplo, la planilla de consentimiento informado, al final teníamos un espacio en blanco para escribir nosotros. Entonces, generalmente ahí hacíamos una síntesis de la anamnesis que le habían hecho al paciente para que el médico tuviera un antecedente, porque si no, el único antecedente, si no trae el estudio previo que tiene el médico radiólogo para informar, el nombre, la apellido y la resonancia que está haciendo lo que está bien. ¿Sí? Pero por ahí los médicos radiólogos necesitan algún antecedente más. Y para eso depende de nosotros la anamnesis que nosotros hacemos al paciente. Dentro de esa anamnesis, nosotros también incorporamos todo lo que es la bioseguridad antes de que el paciente tenga que ingresar a la sala de resonador, porque no es que ingresó a la sala de resonador, si hay algo que se nos pasó por encima, no hay vuelta atrás. Puede que no pase nada, pero es un riesgo que corre y responsabilidad de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos en el día de ayer, esto que estoy mostrando acá, es como si fuese un resonador y cómo trabaja una línea de Gauss. Estas son las líneas de campo magnético. El campo magnético principal, el campo magnético fijo, ¿sí? Está calculado que generalmente no llegue a la periferia de la sala de rotación. No pasa eso, porque a los costados es muy normal que suele haber en uno de los costados la sala de máquina, en el cual no habría problema. En otro de los costados o de las puntas, generalmente puede estar lo que es la sala del operador, porque la sala tampoco habría problema, hasta por ahí no más. Porque recuerden que la sala del operador también es visitada por médicos de las instituciones. Si es un centro que no está en una clínica, por ahí es más difícil que el médico venga y se llegue, pero cuando se trata de una clínica o una unidad sanatorial con internación, lo que sucede acá es que el médico entra y sale como si estuviera en su casa. ¿Sí? Y si tenemos un médico que está con un marcapaso, lo cual no hay nada fuera de lo común, estas líneas de Gauss pueden tener influencia. Normalmente está calculado para que no haga influencia en ese usuario. Y en otro costado puede ser sala, puede haber otras salas, puede haber consultorio, o inclusive puede haber pasillos donde se están movilizando pacientes que entran y salen de la institución, ¿sí? Y que uno no sabe si tienen un marcapaso. Entonces, esto está totalmente calculado para que no haya influencias e incida sobre personas que se encuentran por fuera de la sala o inclusive por artefactos electrónicos, ¿sí? Como yo les conté el día de ayer, que en una de las puntas del equipo, era un equipo de campo que teníamos nosotros, la computadora estaba muy próxima a la pared y la línea de Gauss
no hacían influencia sobre un marcapasos, pero sí hacían influencia sobre un monitor. ¿Sí? Entonces el monitor se cambia de color depende del día, y un día era celeste, un día era rosa, y eso era por la magnetización del monitor. ¿Sí? Por supuesto que la computadora también no funcionaba correctamente. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. El tema de que no vamos a tener en cuenta el negado, pero sí vamos a tener en cuenta que todo lo que sea primero, cuando nosotros hacemos la bioseguridad, la planilla de consentimiento informado, la revisamos y vemos, hablamos con el paciente, que esté lejos de la influencia en esta línea y por la duda que ese paciente tenga marcapasos. ¿Sí? Bueno, esto que vemos acá es un resonador cerrado donde una silla de ruedas fue totalmente absorbida y quedó, ahí ya les voy a mostrar un video. Ha corrido, inclusive le ha pegado la antena y se ve seguramente en el partido de la antena, si se alcanza a ver de arriba, lo cual es muy costoso. Si esto le llega a pasar a los efectos de rotura de antena, va a ser un trabajo en otro lado, es bastante costoso. Otro tema a tener en cuenta con el tema del campo magnético son los tubos de oxígeno, que a veces no llegan a los servicios de emergencia. A veces los servicios de emergencia no tienen camillas de aluminio, tienen camillas metálicas. Y eso, cuando nosotros metemos camilla, el resonador absolutamente absorbe esa camilla y se la lleva peor de aquí. Después cuesta un montón de equipos altos para poder descargar. Y a veces viene con camilla de aluminio, pero abajo de la camilla, como le viene dando oxígeno al paciente, meten estos tubitos, es un normal, ¿verdad? Nosotros hemos trabajado con inclusive los tubos de oxígeno dentro de la sala, pero como el equipo bajo campo no tenía demasiada influencia, nosotros lo acercábamos, lo alejábamos 1,5 metros del campo y ya era suficiente para que no hubiese influencia, pero generalmente no lo dejábamos ingresar esos tubos. Pero estos tubos, si ustedes no lo ven, porque vienen con la sábana, vienen tapados, es muy posible que cuando ustedes meten al paciente en una camilla de aluminio y están confiados que no pasa nada, el equipo les chupa el tubo. ¿Cuál es el tema? Primero, rompen carcasa. Segundo, es difícil es complicado poder llevar su tiempo y su trabajo, poder despegar el imán. Es un imán superconductivo que no podemos bajar el campo magnético para poder sacarlo. ¿Sí? Y lo más peligroso de todo es que si en el trayecto en que se desplazó esto se encuentra una persona, la va a dañar. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y después también tenemos que tener cuidado con todos estos objetos, que estos, como son objetos muy pequeños, generalmente se nos meten debajo de la camilla o en los pequeños aberturas o orificios chiquititos que tiene, y eso no lo puedo sacar. Ya después tenemos que llamar al ingeniero que venga a desarmar la camilla y empiece a sacar cada uno de los. Todo eso, estos pequeños elementos, lo que hacen es, en definitiva, nos dan la inhomogeneidad del campo magnético, entonces después podemos tener inclusive imágenes artefactadas. ¿Sí? Entonces, respecto de esto, podemos decir de la reacción del campo magnético, a nosotros nos pasó, no por negligencia de mi compañera, de la licenciada, sino que fue por la colaboración que el familiar del paciente quiso tener con nosotros, en definitiva, porque nosotros no teníamos silla de aluminio, ¿sí? Era una silla de ruedas común, donde trasladábamos pacientes, porque a veces vienen los servicios de ambulancia, te van el paciente, ellos se van y te dicen cuánto, 1 hora, bueno, y a la hora lo vuelven a buscar. Entonces vos dentro de la sala tenés que tener una silla de ruedas. La silla que teníamos nosotros no era de aluminio, pero nosotros sabíamos que en la punta de la camilla, o más alejado del lado de la camilla, la silla de ruedas no era influenciada por el campo magnético. Entonces, ¿qué hacíamos? Ingresamos al paciente, lo bajábamos en la punta de la camilla y luego lo desplazamos para que se acostara como corresponde y sacamos la silla de ruedas afuera. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se hace el estudio cuando se va a hacer el paciente, que gracias a Dios no pasó nada. La licenciada mete la silla de ruedas en la punta de la camilla, ¿sí? Que no hay influencia del campo magnético, y levanta al paciente, lo sienta y lo comienza a movilizar hacia la punta de la camilla.
el familiar que había ingresado para colaborar con su familiar le quiere dar una mano a la licenciada, a mi colega, y acerca la silla de ruedas sin conocimiento de que iba a haber una fuerza magnética que la iba a traer. Entonces, porque yo puedo acercarlo un poquito, pero con fuerza, porque sé que me la puede sacar a la silla. ¿Sí? Mientras no se nos vaya demasiado, la fuerza cada vez más grande, la puedo sostener, pero yo sé lo que puede pasar. En cambio, este familiar, este paciente, no sabía. Entonces, le acercó así con tanta liviandad que el equipo se la quitó de las manos. Gracias a Dios, el paciente ya había sido corrido de la punta de la camilla y la silla de ruedas quedó incrustada así como ustedes están viendo. Este es un equipo Philips, nosotros tenemos General Electric, así que no es una imagen de lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Pero por supuesto que rompió la carcasa de fibra, carcasa de fibra, así como los botes, las embarcaciones, bueno, son carcasas que van pintaditas y muy estéticas, muy lindas. Así que hay que tener cuidado con eso. Con los tubos de oxígeno pasa exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado con las tijeras. Yo tengo un caso particular. Yo hice la capacitación hace más de 20 años en el Hospital Francés en la ciudad de Buenos Aires. Me contaban los chicos que me enseñaron a mí a hacer resonancia. Nosotros trabajábamos ahí, tuve un mes sobre un equipo de Siemens 1.5, ¿sí? Después vine a manejar un 0.23, pero el software era muy parecido. En realidad era igual, nada más que no tenía software de cardio, no tenía software de mama, porque era un equipo bajo campo, ¿sí? En definitiva, nos contaban que cuando instalaron el equipo por primera vez, viene la gente de Siria a dar explicaciones, y el Hospital Francés de Buenos Aires tiene una particularidad de que todos los licenciados, ellos tienen una escuela, ahí en ese momento el director era el doctor Saubiden, que es médico radiólogo, pero tienen internamente una escuela de licenciados de bioimágenes. Ahí en el sanatorio francés funcionaba. Y ellos tienen la particularidad de que el licenciado tiene que conocer el manejo de todos los equipos del servicio de diagnóstico, ¿sí? Vos después vas a tener fijo un licenciado que va a ser el que está especializado en resonancia, el otro en tomografía. Pero vos como resonancista pasaste por tomografía, pasaste por contrastado, pasaste por ecografía, porque también hacían ecografía, pasaste por cada una de dinámica, cada una de las especialidades. Entonces, ¿qué hacen ellos con esto? Yo estoy en resonancia continuamente, pero cada tanto hago una rotación con los otros equipos. Entonces digo, bueno, este mes estoy en resonancia, trabajo en resonancia, pero en la semana que viene me toca toda la semana en hemodinámica. Entonces, cuando a ellos les faltaba algún licenciado por alguna cuestión en algún servicio, ellos tenían capacitado el personal para que hicieran de todo, ¿sí? Entonces podían cubrir sin ningún problema. Porque si no decían, no, pero yo no sé, no, entonces ahí era una de las formas. Cuando estaban instalando el resonador, cae el jefe de los licenciados, que también era otro licenciado, y entra corriendo. Venía de revisar un equipo de rayos X, porque también ellos van haciendo las revisiones técnicas y lo que no pueden reparar ellos llaman al ingeniero, ¿no? Entonces venía de revisar, estaban todos adentro, ya había una de las licenciadas ya estaba ya acostada con la cabeza hacia adentro, preparada para hacer un estudio de rodillas. Y entra este licenciado que venía de revisar un equipo con un destornillador en el bolsillo y no se dio cuenta o no lo sabía porque recién se van instalando al equipo. Era el primer equipo que instalaban en Francia. Estoy hablando cerca de 25 años atrás. Entonces, ¿qué pasó? Entró y el equipo le chupó directamente, le sacó el destornillador del bolsillo. Yo ahora les voy a mostrar un video de cómo fluctúa, porque los equipos, los elementos metálicos cuando entran dentro de la acción del campo magnético pegan, o sea, lo absorbe, lo expulsa hasta que se estabiliza y queda pegado en un lugar. Pero todo esto sufre movimiento dentro. Entonces cuando entra, le saca el destornillador, empieza a hacer esa fluctuación hasta que se le terminó clavando la pierna.
Fue una lesión muy leve, hicieron 2 o 3 puntos nada más y no pasó absolutamente nada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si ese paciente, esa licenciada hubiese estado al revés? Por hacer un estudio cerebral, hubiese estado con la cabeza para afuera, ¿sí? Podría ser mucho más grave. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de las cuestiones metálicas en el ingreso dentro de la sala. En algunas cuestiones por riesgo del paciente y en otras cuestiones por inhomogeneidad, como puede pasar con esto, monedas, algunos clips. El tema de las monedas, ya les decía, porque yo sabía ir con un pantalón, fíjense, en el equipo bajo campo, ¿no? Con un pantalón de vestir. En aquel momento las monedas tenían su valor, no como hoy, y había moneditas de 10 centavos que veía que me levantaban, vieron los pantalones de vestir, son finitos, me levantaba el bolsillo del pantalón como que me lo quería traer. Bueno, ahí me di cuenta que en realidad las monedas no eran todas de bronce, sino que traían aleaciones, eran doradas, nada más, truchas, por decirlo de alguna manera. Así que digo, si usted quiere saber si es trucho o no la moneda, acérquenla a un campo magnético. Bueno, esto es más o menos algunas de las consideraciones que tenemos que tener. Y ya entrando a lo más importante, la consideración de bioseguridad, esto el tema de los marcapasos, ¿sí? Los desfibriladores automáticos implantados. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice marcapaso y sistema de estimulación cardíaca aptos para resonancia magnética. Hay marcas como Medtronic y Biotronic que son los que se utilizan. Esto está dentro de las, digamos, preguntas a modo de declaración jurada que tiene que llenar el paciente. Hay muchos marcapasos que uno se da cuenta que el paciente lo tiene porque son muy superficiales y se ven se ve, digamos, debajo de la piel. Pero hay otros casos en que no los podemos visualizar. Entonces, esto sigue siendo una contraindicación absoluta, por más que haya marcapasos o sistemas de estimulación cardíaca que sean aptos para resonancia magnética. De todas maneras, cuando esto sucede, no es que viene con un marcapaso apto y yo lo meto en el resonador, no. Hay que hacer, viene creo que con los técnicos, se tiene que programar el estudio para que haya una, no sé si se hace una desconexión o qué es lo que se hace, pero para que se pueda trabajar durante el estudio y luego por ejemplo, los desfibriladores se desconectan, se dejan sin efecto y luego se los vuelve a conectar luego de que se termina el estudio. Porque esto está implantado y lamentablemente no lo podemos sacar. Entonces es preferible de no hacer el estudio si no estamos seguros de qué es lo que tiene implantado. Y en esto, en el comentario que yo les quería hacer, que nos pasó a nosotros en particular, me llega un paciente a mí, le hago la anamnesis, le pregunto si tiene marcapaso y me dice que no. Fue la respuesta así bien seca. Entonces luego le pregunto si tiene algún implante de válvulas, ¿sí? Y me dice que sí. ¿Sí? Porque usted dice, marcapaso no. Y si tiene válvulas, un implante valvular, las válvulas más viejas eran metálicas, ¿sí? Por eso también la válvula era una contraindicación. Hoy se usan sistemas valvulares orgánicos en donde son aptos para realizar resonancia magnética, pero nosotros no sabemos qué tiene implantado. Entonces, mínimo, nosotros necesitamos la colaboración del médico que hizo el implante para decir apto para realizar resonancia magnética. Entonces, con eso nosotros legalmente estamos cubiertos, ¿sí? Porque esto es una cuestión de que nosotros podemos causarle un riesgo en la salud del paciente. Entonces, cuando me dice que sí tenía válvula, le digo, mire, la verdad que el estudio con válvula no se le puede realizar. Nosotros necesitamos saber si la válvula que usted tiene implantada, usted se comunique con su médico, creo que era un médico del hospital privado, de acá de la ciudad de Córdoba. Entonces le digo, si usted tiene todavía contacto con su médico, que nos mande un escrito donde sí es apto para realizar resonancia magnética, su implante valvular. Y me dice, no hace falta porque ustedes ya me hicieron una resonancia y no pasó nada. Sí, imagínense mi cara. Entonces le digo, bueno, espérame un ratito, por supuesto que no podía decir y echarle la culpa a nadie. Entonces esperé un ratito, fui, hablé con el dueño del servicio, le conté la historia.
había sido una compañera nuestra que no tuvo en cuenta eso. Preguntó si tenía marcapasos y no hizo ninguna otra más pregunta respecto del corazón, ¿sí? Entonces le hizo el estudio, gracias a Dios, la válvula era apta, pero este paciente había sido rechazado de otro centro grande de acá de Córdoba por tener la válvula, ¿sí? Y no tener de qué se trataba. Bueno, así que le pudimos realizar el estudio, por supuesto que lo senté al dueño del servicio al lado mío, le dijo, vos de acá no te mueves, por cualquier cosa que pase, te quedas al lado mío. Así que durante todo el estudio, por supuesto que se hicieron secuencias más que rápidas, secuencias, nos hizo un estudio tranquilo, y se hizo lo que se necesitaba ver y se lo sacó al paciente para no correr riesgos. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas de marcapasos, por más que en la actualidad contemos con marcapasos que son aptos para realizar resonancia magnética, no debemos, sigue siendo, digamos, una contraindicación absoluta, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema, bueno, respecto de esto de que estamos en cardíaco, los stent son aptos para realizar resonancia magnética en el día de hoy, ¿sí? De todas maneras, había unos stent más viejos que tenían algunas cuestiones metálicas, entonces también teníamos que tener mucho cuidado con eso. Pero en la actualidad todos los stent son aptos para realizar resonancia magnética. Otra de las cuestiones que tenemos como bioseguridad son los implantes auditivos. Si viene el paciente con un audífono, bueno, le explicamos todo antes de que se lo saque, porque después hace todo el lenguaje de señas, pero le explicamos todo y le hacemos sacar el audífono y el audífono queda fuera de la sala de resonancia magnética. Pero también debemos saber si hay implantes cocleares. También los implantes cocleares, la mayoría en la actualidad y todos son de un material teflonado, pero hace muchos años atrás también había algunos implantes metálicos. Esto es muy posible que por ahí no se lo moviera, pero sí podía, si el implante era metálico, podía, por corriente de Foucault o corriente de Eddy, sufrir el calentamiento del metal y producir un daño también auditivo, ¿sí? Entonces, son cuestiones que nosotros las debemos tener. Esto, lamentablemente, a mí me sucedió, no que haya tenido, pero tuve un paciente con un implante, le pedí que por favor fuera, si ya se había hecho resonancia, no, es la primera vez que me la voy a hacer, entonces le pedí que por favor se fuera a hablar con su médico que le hizo el implante, para ver si le podíamos realizar la resonancia magnética. Me decía que su médico había fallecido, o sea, cada vez se me hacía más difícil, así que le pregunté si tenía los papeles del implante, ¿sí? Y si no los tenía, que fuera al centro donde se lo implantaron y que los pidieran por la marca que le pusieron, el implante que le pusieron, ahí tenía que estar toda la historia clínica, pero que me consiguiera algún dato. Caso contrario, no le podía realizar estudios. ¿No? Vale que se te enojan porque llegan ahí perdiendo tiempo para ellos. Entonces, la única manera de hacerlo entrar en razón es decir, bueno, yo se lo hago, pero usted firme un papel que se hace totalmente responsable si pierde la audición. Le digo, usted tenga en cuenta, son amenazas suaves que uno le hace a los pacientes para que entiendan, ¿no? Porque uno no puede amenazar a nadie. Pero decir, yo quiero que usted entienda que si yo no estoy seguro del tipo de material que es su implante, usted que tuvo tanto tiempo para recuperar la audición, en unos escasos minutos puede volver a perderla. Entonces yo no quiero que a usted le suceda eso, ¿sí? Porque la culpa va a ser mía. Entonces ahí cuando vos los amenazas que pueden perder la audición de nuevo, es como que te entienden y te dicen, bueno, voy a ver si lo puedo conseguir, que sé yo, y se van tranquilos, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar a eso, vos pasaste por 10.000 explicaciones y que no entran en razón. Así que es otra de las cuestiones que tenemos que tenerlas en cuenta. Bueno, acá está lo de los implantes de las válvulas cardíacas que habíamos hablado hoy. Y esto también de los implantes de clip, de aneurisma. Acuérdense que hoy cuando vimos artefactos, vimos unos clips que justamente nos producían, hoy en la actualidad se pueden hacer, pero fíjense que son como unos pequeños elementos metálicos, entonces a veces por ahí no es que los mueves, sino estos son los más viejos, por supuesto, ¿no? Hoy día
son aptos para realizar resonancia magnética, son todos elementos paramagnéticos, que no producen ni siquiera corriente de Foucault, ni siquiera movimiento del clip, pero se puede realizar resonancia magnética. Y sobre todo en los equipos de bajo campo, ¿sí? Y el tema de otros aspectos a tener en cuenta, que también lo estuvimos hablando, el tema del embarazo. El embarazo, hoy se hace resonancia magnética digamos, intrauterina o de embarazo. Depende el periodo de gestación de la mamá, pero tampoco hay una excesiva cantidad de estudios a nivel mundial por la OMS donde diga que la resonancia magnética es nociva, ni tampoco que no pueda en algún paciente, porque nociva no es nociva, pero que en algún paciente dentro de los 3 meses de gestación pueda sufrir alguna después del nacimiento, alguna, digamos, patología, como por decir, alguna disminución de la visión o alguna disminución de la audición o alguna cuestión que puede ser producida por la resonancia magnética. Entonces, a veces, si no es urgente, normalmente se dejan pasar los primeros 3 meses de gestación, ¿sí? El tema del amamantamiento. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante solamente cuando la mamá está en ese periodo de amamantamiento, se le hace el estudio a la mamá y se le tiene que inyectar medio de contraste, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aproximadamente entre 48 y 72 horas que nos lleva la eliminación del medio de contraste del cuerpo. Entonces, durante ese periodo se le pide a la mamá que no amamante a su bebé, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una de las formas? Decirle, bueno, le tenemos que hacer este estudio lleva medio de contraste, usted está con amamantamiento, por consiguiente, durante los días anteriores trate de juntar leche para darle al bebé durante el periodo que usted no va a poder amamantar, ¿sí? La inyección del medio de contraste es otro tema que es bastante importante. Eso hay una X cantidad de medio de contraste que es 0,2 mililitros por centímetro cúbico, por peso de paciente, perdón, que se le tiene que inyectar. Hay contrastes hoy más nuevos que nos baja por la calidad del contraste a 0,1 en vez de 0,2. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos medios de contraste, si bien en la mayoría no producen reacciones alérgicas, puede producir una reacción alérgica, y eso es algo que yo por ahí les pido que tienen que estar muy atentos, porque quien hace tomografía está normalmente muy atento tras la inyección del yodo, ¿no es cierto? A mí me pasó, yo estaba muy atento y cuando estaba haciendo el estudio estaba continuamente en contacto con el paciente, cómo se sentía con el yodo, pero con la resonancia magnética, con el gadolinium, como generalmente no produce, digamos, alergia, yo les digo la verdad, en más de 20 años no he tenido ninguna alergia al gadolinium, no sé si fue suerte o qué, pero no la he tenido. Pero un médico radiólogo especialista que se fue a trabajar, que trabajó en el centro nuestro, se fue a trabajar a España, se fue a hacer exclusivamente una capacitación en todo lo que es neurovascular. Nos contaba que de 10 pacientes que inyectaban, uno le daba una reacción de diferentes tipos, reacción suave o leve o reacciones fuertes. Pero bueno, también era medio de contraste que ellos utilizaban en España, que no son los mismos que se hacen acá, no es que nosotros traemos medio de contraste de España. Entonces, también tenemos que tener muchísimo cuidado. Lo otro es el ruido acústico. Gracias a Dios, la FDA, que es una entidad estadounidense que es la que permite ciertas cosas, dice que el ruido acústico permitido para resonancia magnética va entre 65 y 95 decibeles, ¿sí? Por eso son aptos estos equipos para poder realizarse resonancia magnética, pero le tenemos que poner sordinas a los pacientes porque los equipos de alto campo son demasiado elevados, los ruidos son fuertes, entonces hay que usar sordinas. La ventaja que está sucediendo en la actualidad es que ya se están haciendo equipos
con sistemas neumáticos. Acuérdense que ese ruido que produce el resonador es producido por el mecanismo de fijación de las bobinas de gradiente, que eran las que emitían los pulsos de electromagnéticos. Entonces, estas bobinas de gradientes en la actualidad le están haciendo sistemas de fijación más neumáticos que hace que hayan bajado en ciertos equipos. Son muy pocos los que están en el mercado, pero ya se están haciendo con aproximadamente un 50 y un 60% la reducción de los decibeles en el ruido que hace el equipo, ¿sí? ¿Por qué es importante también en bioseguridad el tema del quench o el quenching? Acuérdense que el quench era la extinción del campo magnético por evaporación del helio. No me interesa a mí el tema que se me haya como mecanismo de seguridad la extinción del campo magnético. Eso le va a interesar más al dueño cuando tenga que levantar el campo de nuevo. Pero lo que sí me interesa es por qué, o sea, lo que produce la extinción del campo magnético. Y la extinción del campo magnético se produce porque aumenta la presión por falla de algunos cabezales de frío o falla de los compresores, por ejemplo, que son los que mantienen la presión del helio dentro del equipo. Entonces, cuando falla alguno de esos, no logra mantener la presión, empieza a elevar la temperatura de ese helio, que es líquido, se empieza a hacer gaseoso y rompe una válvula de seguridad que tiene digamos, soporta hasta una determinada presión. Entonces, el equipo tiene todo un sistema de cañería que saca ese helio gaseoso hacia el exterior. Porque acuérdense que el helio es expansivo y no se mezcla con el oxígeno, lo expande al oxígeno. Entonces, si en una sala se filtró una X cantidad de helio dentro de la sala, va a expandir el oxígeno hasta que puede morir por asfixia, ¿sí? Porque ustedes empiezan a inhalar helio y no oxígeno. Entonces, esto es muy importante cuando ustedes ven que la presión no la pueden bajar, no hay forma de que llegue el ingeniero antes y están por sufrir una extinción de campo magnético. Ustedes saben que si se extingue el campo magnético es por acción de elevada presión que tiene el helio dentro del equipo, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer ahí, cuando ya ven que no hay solución, directamente paran el equipo y sacan el paciente de adentro y cierran la sala, y que pase lo que tenga que pasar. Hay veces que se puede solucionar, pero ustedes no tienen que esperar hasta el último momento. Si ustedes ven que aumenta, la presión va aumentando, se corta y se saca. Hasta que no se estabilice esa presión, no volvemos a meter el paciente. Es una de las cuestiones que tenemos que cuidar. Corrientes de polo, corriente EDI. Otra de las cuestiones que tenemos que ver, lo hemos venido nombrando. Estas son corrientes que producen una sobremagnetización y calentamiento de los metales dentro del cuerpo, por acción del campo magnético, por acción sobre todo de la frecuencia, o de estas ondas electromagnéticas emitidas por las bobinas de gradiente. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando sobre un elemento metálico en la rodilla, que el paciente tiene, supónganse, un elemento metálico en la rodilla, que no es, nosotros no sabemos qué material es, pero que no es un elemento paramagnético, y nosotros le hacemos un cerebro, es muy posible que no le pase nada. Pero cuando nosotros trabajamos sobre la misma región donde tiene ese implante, y tenemos que tener mucha atención, porque puede pasar, como no sabemos qué tiene implantado, que no le pase nada, como puede pasar que sí le pasa. Y esto es un ejemplo que también no es que nos sucedió a nosotros, sino que nos enteramos nosotros. Son algunas cuestiones que yo les voy contando de lo que me fue sucediendo a mí en el transcurso del tiempo que hice resonancia magnética. Entonces, lo que sucedió ahí es que nos cae una deportista de la ciudad de Río Cuarto. Nosotros teníamos equipo de bajo campo, nos cae a hacerse un estudio de control de un arpón por rotura de manguito de los rotadores en hombro, ¿sí? Entonces, lo primero que le pregunto es cuánto tiempo había pasado de eso, porque ustedes recuerden que a medida que pasa el tiempo, el cuerpo va fibrosando el tejido alrededor de ese metal, y ese metal va perdiendo la capacidad de adquirir a través de los electromagnetos las corrientes de Foucault y producir daño, ¿sí? Entonces, cuanto más fibrosado está el tejido en esa región, menos acción tiene. Entonces, no es lo mismo hacerle una resonancia a un paciente a los 20 días, generalmente se espera más
más de 30 días, que esperar que hacérselo de acá a 3 años. ¿Sí? Bueno, nosotros se lo hicimos aproximadamente después de 6 meses y cuando le empiezo a hacer la anamnesis a la paciente, una deportista, le pregunto, me decía que venía a un control de arpón de manguito rotador. Le pregunté si sabía el material, me dijo que no sabía. Todo esto me iba respondiendo, después me cuenta, pero me iba respondiendo lo que yo le pedía. Bueno, le conté que el estudio se podía hacer con total normalidad, aunque no supiéramos la calidad del material, pero que ella tenía que estar atenta, que el estudio no dolía, no molestaba, que es lo primero que todo paciente quiere saber cuando no sabe qué es lo que le van a hacer. Yo creo que la mayoría de los pacientes, salvo con patologías muy severas, que están más concentrados en su patología que en otra cosa, cuando son estudios de pacientes ambulatorios por patologías muy leves, lo primero que sucede es que quieren saber si duele o no duele el estudio que le van a hacer, si es molesto o no es molesto. Entonces yo siempre lo primero que le decía es, no duele, no molesta, lo único que va a sentir es ruido. Pero respecto de su arpón, tenga en cuenta que como no duele ni molesta, usted no tiene que sentir absolutamente nada. La posición que usted tiene en este momento en estado estático del hombro, ¿le molesta si usted está? No, no me molesta. Bueno, entonces, porque a veces cuando uno viene con una patología, el tener quieto ese hombro empieza a molestar, ¿sí? Empieza a doler. Entonces uno necesita cambiarlo de posición y eso. Pero cuando uno no siente nada, no tiene que sentir nada durante todo el estudio. Entonces yo le expliqué todo eso. Y ahí ella me dice, menos mal que me explicaste, porque mira lo que me pasó, y me empieza a contar que en Río Cuarto le dijeron, no tiene marcapaso, no, bueno, adentro. Tú no le dijeron si dolía, si no dolía, que iba a hacer ruido, que no iba a hacer ruido. Como era joven, generalmente uno a las personas más adultas, ancianos, uno le explica, pero a los más jóvenes, entrar si no va a sentir nada, que eso suele pasar, ¿no? Entonces no le explicaron nada, la metieron y se empezó a sentir molestia. Primero empezó como una molestia, pensó que era normal, lo dejó cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que le dijo, por favor, llorando. Bueno, la sacan y tenía todo quemado, claro. ¿Qué había pasado? Las corrientes de Foucault levantaron la temperatura del metal y pasó lo que tenía que pasar, ¿sí? Entonces eso siempre se tiene que explicar cuando uno tiene en la región que va a estudiar alguna prótesis que es metálica y que no sabemos qué tipo de metal es, ¿sí? Bueno, y lo otro, el tema de los tatuajes. Hoy día los tatuajes ya no tienen las mismas partículas de metal que tenían en la antigüedad, hoy son más pinturas refinadas, o sea que hoy se pueden realizar, pero antes también podían producir infecciones a través de la radiación magnética, ¿sí? Si ustedes buscan en internet, hay diferentes reacciones alérgicas en regiones de tatuajes viejos, ¿no? Y el tema de las bombas de insulina y bombas de morfina, esto también tenemos que saber, porque estas tienen que ser durante el estudio desactivadas. Tenemos que saber nosotros, vienen los técnicos, desactivan, esperan, y cuando se termina el estudio vuelven a activar nuevamente. Y esto yo les decía que ustedes pueden buscar en internet, que pasó en Estados Unidos hace varios años atrás, en donde no sabían que el paciente tenía una bomba de morfina, no se la desconectan, nada, le hacen el estudio, y a la salida del estudio la paciente se muere. ¿Qué había pasado? Después se dieron cuenta que tenía una bomba de morfina que no había sido desconectada para hacerse el estudio, porque eso vienen los técnicos, y lo que sucedió fue que se rompió la bomba por efecto del magnetismo, se trabó, no sé si se rompió, pero sí, se rompen, se traban y empezó a liberar morfina discriminadamente. Bueno, terminó haciendo un paro el paciente. ¿Sí? Si ustedes lo buscan en internet, eso sale. Por eso también hay que estar muy atento a esto. Son todas cuestiones de bioseguridad que tenemos que estar muy, pero muy atentos. Bueno, por ahí pueden surgir algunas otras cuestiones, pero lo demás es todo manejable, ¿sí? Hay algunas cosas que son contraindicadas y hay otras cosas que lo podemos manejar, porque, por ejemplo, en el embarazo, si está corriendo riesgo la mujer, no importa si tiene 20 días, 3 meses, 1 mes o 9 meses de embarazo. Entonces, si el médico lo pide, se hace lo mismo.
pasa con una radiografía y pasa con una tomografía computada. Cuando está en riesgo la vida del paciente, a veces estos mecanismos de seguridad se pasan por encima. No así como un marcapaso, ¿no? En el caso del marcapaso se buscará una alternativa. Así que, bueno, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Bueno, les hago una pregunta a ustedes. Me quedaría un tema por hablar que sería difusión. Mi propuesta sería que sigamos y ya con eso los libero. O que paremos 15 minutos, vemos difusión y los libero. ¿Qué opinan? Sigamos, profe. Sigamos, profe. Bueno, Sí, perfecto. sigamos, profesor. Lo que sí, antes de seguir, les voy a tomar la asistencia. ¿Les parece? Así que voy a ir nombrando cada uno. Sí, profe. Ahumada. Alfaro. Álvarez. Ahumada presente. Si pueden, los que tengan audio y pueden contestarme por audio mejor, porque yo así no voy mirando bueno, dijimos Alfaro, Álvarez, Aparicio, Arce, Avellaneda. Presente, profe. Avellaneda. ¿Cómo? Aparicio. Vayan contestando, chicos, porque si no van a quedar como ausentes. Avena. Presente. Berros. Presente. Boriani. Brito. Presente. Brugna. Burgoa. Presente, profe Brugna. Bien. Burgoa. Presente. Buteler. Presente. Calzolari. Presente. Caravaggio. Presente, profe. Bukele presente, no me escuché. Sí, te tengo presente. Caro. Presente, profe. Carpio. Presente. Casali. Presente. Casol. Presente. Cayo. Chiapero. Presente, profe. Colauti. Presente. Colque. Presente. Coscusa. Costilla. Cueva. Presente. Coscusa y costilla presente. Perdón. Coscusa y costilla presente. Cueva presente. Díaz. Presente, Díaz. Elal. Floretti. Fioretti, presente. Presente, Lal. Gamba. Jerez. Presente, profe. Giordanengo. Presente, profe. Gómez Micaela. Presente, profe. Gómez Elena. Presente, profe. Ahí está, ya saqué los míos. Bueno, listo, muchísimas gracias. Guerra Francisco. Guerra Francisco. Guitián.
Presente. Hernández, Presente. Irusta, Laureano, Presente, profe. Irusta presente, perfecto. Laureano también. López, Presente, profe. Malatini, Presente, Malatini. Mamani, Presente, profe. Martínez Juan, Martínez Marianela, Presente, profe. bien. Martino, Presente. Mendonca, Presente. Molina, Presente. Ortiz, Presente. Ota, Presente. Oviedo, Presente. Pereira, Puceto, Quirós, Presente. Re, Presente, re. Ríos, Presente. Robles, Roca, Presente, profe Robles. bien, Roca, Presente. Ruiz, Samana, Presente. Sánchez, Presente, profesor. Santicia, Presente. Santillán, Presente. Suárez, Presente. Tapia, Presente. Unco, Presente. Villarruel, Presente. Yolde, Presente, profe. Serpa. Presente, profe. A ver, denme un segundito. Profe, Pereira, presente. Pereira, a ver, dame un segundito. Pereira Lourdes. Sí. Bien. Ayer Profe. estuviste ausente, Lourdes, ¿no? Sí, ayer sí. Bien. Profe, Deme un ¿te escuchó mi segundito. presente? Elena, ¿cómo es? Perdón, no te Gómez. Elena Gómez. Sí, ahora voy a repasar porque vi que iban ingresando algunos. Voy a repasar algunos que tengo ausentes, ¿sí? Profe, disculpe, ¿sabe que yo ayer al mediodía tuve un problema con mi conexión, pero no sé si usted tomó la asistencia? ¿Cómo es tu apellido, Marta? Robles. Guzmán. Ah, Robles. 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 Sí, yo te tengo como ausente ayer. Ah, yo Pero sí bueno. estuve, digamos, en la clase, pero al mediodía por ahí tuve un problema con la conexión Bueno. y después me Perfecto. incorporé. Cuando O sea, sea así, me quedé cuando sin sea wi- así, sin wifi. escúchenme, cuando sea así, hay algunos chicos que también han tenido los mismos problemas o similares y me han mandado mensajitos por privado, así que cuando sea así, háganlo, ¿sí? Así yo estoy al tanto. Profe, Ah, bien, bien. Sí, escucho, no sé quién me habló, pasó Diego. lo mismo. Yo ayer al mediodía cuando cortamos tuve que salir y volví y no recuerdo que usted se tomó asistencia por las dudas y me puso ausente. Carpio es mi Diego, apellido. ¿cómo es tu apellido, Diego? Carpio. Carpio. Sí. Yo estuve conectado todo el día, nada más que al mediodía cuando cortamos salí y volví, no le avisé, perdón. Bueno, perfecto. Pero estuve conectado todo el día ayer. Dale, no hay problema. Por las dudas aviso. Ahora voy a tomar en el día de hoy. ¿Alguien más que tenga que acotar algo del día de ayer? Profe, yo también estuve conectada, pero no recuerdo haberle dicho presente. Seguramente me habré desconectado. Bueno. Bien. Ahora voy a nombrar... Profesor, sí, discúlpeme, yo le mandé un mensajito porque me llamaron por una urgencia en el trabajo. sí. Pero después tengo- me conecté todo el tiempo. lo tengo estoy igual que presente, usted. Sandra.
Lo tengo presente. Muchas gracias, profe. No, por nada. Bueno, voy a nombrar de nuevo los que me figuran como ausentes, porque hay algunos que ingresaron un poquito después o me han ido levantando la mano o escribiendo, pero nombro Alfaro, que vi que ingresó hace un ratito. ¿Presente? ¿Alfaro? ¿No? ¿No está Alfaro? Profe, sí está presente, nada más que no le sirve el No micrófono. Bien. A ver, dame un segundito entonces. Alfaro y a Abigail Burgoa creo que también no le sirve el micrófono. Entonces, Alfaro está presente. Álvarez. Álvarez ausente. Arce. Boriani. Cayo. Guerra. Puceto y Ruiz. Esos que nombre, bueno, siguen figurando como ausentes en el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar. Si me dan, denme 2 segunditos, por favor, y continuamos.
Perdón por la demora.